Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. En esta nueva lección vamos a empezar a ver las características mecánicas del hormigón endurecido. Y vamos a empezar con la característica más importante, que es la resistencia a compresión. En el próximo veremos otras características mecánicas que también influyen en el comportamiento y en la resistencia del hormigón una vez colocado en obra, una vez endurecido. Pues comenzamos. Dentro de las características mecánicas del hormigón endurecido, cabe destacar la resistencia a compresión, resistencia a tracción simple, la flexotracción, la elasticidad y la fluencia. Y en cuanto a las características del hormigón endurecido respecto a su durabilidad, tenemos los ciclos de congelación-descongelación, la abrasión, el ataque por ácidos, por aguas puras, por sales solubles o sales orgánicas, por sulfatos y la reacción árido-álcali. En esta ocasión vamos a centrarnos en las propiedades o características mecánicas del hormigón y concretamente en la compresión. Para ello vamos a ver una serie de definiciones fundamentales. Se llama resistencia característica de proyecto o resistencia característica especificada al valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresión como base de todos los cálculos y tiene una fiabilidad de alcanzarse del 95%. Como veis, ahí al lado en la campana de Gauss existe un 5%, que es lo que he dibujado en verde, que está por debajo de la resistencia característica especificada o resistencia de proyecto. Todos los valores de la resistencia de ese hormigón están el 95% por encima de esa resistencia característica de proyecto o resistencia característica especificada, que se denomina F sub CK. La resistencia característica real de obra es el valor que corresponde al cuantil 5% en una distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en obra. ¿Qué quiere decir esto del cuantil del 5%? Que si tenemos una distribución de 100 valores, tenemos 100 valores de resistencia de un mismo hormigón, ¿cuál será la resistencia real de obra? La que ocupa el número 5, o sea, en este caso será F sub C sub 5, la que ocupa el lugar 5 en una distribución de menor a mayor. Si es menor de 100, por ejemplo, son 20, pues hasta el 20, si tenemos 20 valores, el valor de la resistencia real de obra sería la más baja, F sub C sub 1. Si fueran 30 o 40, sería la segunda, F sub C sub 2, y así sucesivamente. La resistencia característica estimada, que como veis se denomina como F sub C est, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de la obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia a compresión sobre probetas tomadas en obra. Abreviadamente se le denomina como resistencia característica a secas, aunque yo me gusta nombrarlas con toda su definición. Resistencia característica estimada, la que se estima en un estudio estadístico. Resistencia característica especificada, la que se especifica en los proyectos. Resistencia real de obra, la que se considera como la resistencia que tiene ese hormigón en la obra. También existe la resistencia de cálculo a compresión.
es la resistencia característica de proyecto, o sea, F sub CK, dividida por un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente es mayor que 1 y generalmente es 1,5. Quiere decir que la resistencia de cálculo es el 50% más bajo que la resistencia de proyecto. De tal manera que los cálculos para el dimensionado de toda la estructura se hace con un valor que es la resistencia de cálculo, y de tal manera que está sobredimensionada la resistencia, sobredimensionado ese hormigón, esas secciones de hormigón, tanto en vigas, pilares, etc. ¿Por qué? Pues porque estamos calculando con un valor de resistencia de ese hormigón que es el 50% más bajo que el valor real que se va a utilizar en obra. La determinación de estas características de resistencia a compresión se realizan sobre probetas normalizadas confeccionadas en unos moldes, dejando el tiempo necesario para que el hormigón fragüe y endurezca. Bien, existen muchos tipos de probetas, pero las más conocidas, las más utilizadas son la cúbica, la cilíndrica o la prismática. Y ahí tenéis unos dibujos de la cilíndrica, la cúbica y la prismática y la relación que existe entre las dimensiones de esas probetas. La forma y dimensiones de la probeta normalizada para el ensayo de resistencia a compresión es cilíndrica, con unas dimensiones de 150 milímetros de diámetro por 300 milímetros de altura. Ahí tenéis la fotografía de una probeta de hormigón. También se puede utilizar probetas cúbicas de 150 milímetros de arista y probetas cúbicas de 100 milímetros de arista para hormigones con una resistencia de proyecto, una resistencia especificada mayor o igual de 50 newton por milímetro cuadrado y tamaño máximo del herido menor de 12 milímetros. El resultado que me da una probeta prismática de 150 y el resultado que me da la probeta cilíndrica de 150 por 300 no es el mismo resultado. Por eso hace falta una equivalencia. Esa equivalencia es que el resultado de la resistencia obtenida a compresión en una probeta cúbica hay que multiplicarlo por un coeficiente para asemejarlo a la probeta cilíndrica, que es la fundamental. Ese coeficiente será 0,90, o sea, es un 90% de la resistencia que me da la probeta cúbica, si la resistencia de esa probeta me ha dado menos de 60 newton por milímetro cuadrado. Entre 60 y 80 newton por milímetro cuadrado el coeficiente es 0,95 y si el resultado de la rotura de esa probeta prismática es mayor de 80 newton milímetro cuadrado, el coeficiente que utilizamos es 1, quiere decir la resistencia con la prismática y con la cilíndrica es la misma. ¿Cómo se realizan los ensayos de resistencia? Lo primero es, evidentemente, fabricar las probetas. Tenemos unos moldes, bien cilíndricos, bien prismáticos. Tenemos una tolva de llenado que es opcional. Tenemos unos medios de compactación que puede ser aguja vibrante, mesa vibrante, barra compactadora, maza. Y por último tenemos pequeño material y la cámara húmeda donde permanecerán las probetas hasta el momento de su rotura con unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas. El procedimiento de fabricación de estas probetas es el siguiente.
Los moldes se engrasan para que el hormigón no se adhiera a las paredes. Veréis en esa foto que tenemos aquí encima de mi cabeza cómo el operario está engrasando esos moldes interiormente. Posteriormente se vierte el hormigón en 3 tongadas, pinchando cada una de ellas 25 veces, como veis en ese gráfico. 25 veces la primera tongada, rellenamos otro tercio de la altura de la probeta y volvemos a pinchar 25 veces, y por último rellenamos la tercera tongada y pinchamos 25 veces. Se alisa con la paleta o la llana la superficie de la probeta, como veis ahí encima de mi cabeza, y se mantendrán en obra en el molde convenientemente protegidas. Ojo que aquí ha cambiado lo que decía la instrucción anterior y lo que dice el código estructural. Así, durante el periodo de permanencia en obra, las probetas deberán estar protegidas de impactos, vibraciones, soleamiento directo, deshidratación o exposición al viento. Para evitar la desecación, la superficie expuesta, la superficie superior de la probeta, debe cubrirse con una arpillera húmeda o similar, y los moldes deben permanecer en una bolsa sellada. Y por último, hay que tener en cuenta que el periodo de permanencia de las probetas en las obras será de al menos 16 horas, sin superar los 72 horas hasta la entrada en la cámara húmeda cuando se trasladen al laboratorio. Las variables que intervienen en la resistencia a compresión del hormigón son la influencia de los materiales, depende del tipo de cemento y el tipo de árido fundamentalmente. Influencia de la relación agua-cemento, depende de la cantidad de agua y de cemento que se mezclen, así las resistencias son variables. La influencia del tamaño máximo del árido. Ya sabéis que hay áridos mucho más gruesos y mucho más finos. La influencia del método y duración del curado. Hay que tener en cuenta que el curado es una de las fases fundamentales para un correcto fraguado y endurecimiento del hormigón. Y la influencia de la edad de valoración cuando se va a romper y del ambiente en el que se rompen. Fijaos en este cuadro que hay aquí. Independientemente de la resistencia menor de 50 Nm/m² y la resistencia mayor de 50 Nm/m². Veis que a la edad de 28 días la resistencia se toma como la unidad. Quiere decir, nosotros cuando rompemos las probetas a los 28 días consideramos que esa es la resistencia que tiene el hormigón o que tendrá el hormigón, aunque no es cierto. Eso sí, a los 3 días de haberse confeccionado las probetas, la resistencia que tienen viene a ser del 40 o del 55% de la resistencia a los 28 días. Cuando han transcurrido 7 días y rompemos las probetas, se estima que la resistencia de esas probetas será el 65 o 75% de la resistencia a los 28 días. Son estimaciones, pero nos sirven para ver si rompemos a los 7 o a los 3 días, si la evolución de la resistencia es la adecuada. Pero fijaos que no es la resistencia máxima que tiene el hormigón, porque a los 90 días, si rompemos esas probetas, tendrán una resistencia de un 20 o un 15% superior a la de los 28 días. Y si es al año, pues la resistencia está entre un 35 y un 20% superior. Pero es que a los 2 años también sigue aumentando la resistencia. ¿Por qué? Pues porque ya hemos hablado, cuando hablamos de cemento, que el fraguado y el endurecimiento del cemento, la reacción de hidratación del cemento es tremendamente lenta y que se dilata en muchos periodos, en un periodo muy largo de tiempo, de años. ¿Cómo se determina la resistencia a compresión de las probetas de hormigón?
Bueno, pues es sencillo. Antes de iniciar el ensayo, se someterá a la probeta a un periodo de secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una temperatura de unos 50-55 grados centígrados. Previamente a la realización del ensayo de resistencia, se debe proceder a ajustar la probeta de ensayo, lo que denominamos refrentado, que existen diferentes sistemas de refrentado, de los cuales pues cabe destacar fundamentalmente el refrentado por pulido. Se coge la cara superior, la que ha estado con la arpillera tapada, de la probeta y se introduce en una máquina que pule esa superficie, consiguiendo que las generatrices de ese cilindro y la superficie de la base sean perfectamente perpendiculares. También se puede cubrir esa superficie con mortero de cemento de aluminato de calcio. También se puede hacer mediante un mortero de azufre o mezcla de azufre, y también se puede hacer con un aparato que es con la caja de arena. Como veis, ahí el pulido y la caja de arena no tienen limitaciones, y sin embargo pues el mortero de cemento de aluminato de calcio es hasta unos 50 newton por milímetro cuadrado, y el de mortero de azufre hasta también 50 newton por milímetro cuadrado como máximo de resistencia de ese hormigón. ¿Cómo se hace el refrentado con mortero de azufre, que es el más típico y el más habitual? Pues el equipo de refrentado es el equipo para fundir azufre. Sabéis que el azufre es un material que funde a muy baja temperatura. El refrentador, que es un aparato para conseguir y garantizar la perpendicularidad entre la base de esa probeta y la generatriz, la verticalidad de la probeta. Un mazo de goma, un cazo, y el proceso es el siguiente. Se vierte el azufre fundido en el plato del refrentador, como veis en esa fotografía. El equipo de fundir azufre está a una temperatura donde el azufre está fundido, y veis que el operario con un cazo vierte líquido sobre la base del refrentador. Se coloca la probeta con la cara superior hacia abajo, que es la que queremos refrentar, y se desliza hasta contactar con el plato del refrentador. Veis ahí en la fotografía cómo va pegándose a esas generatrices y consigue bajar la probeta hasta que se pone en contacto con ese baño de azufre. En muy poco tiempo el azufre solidifica, y transcurridos unos 45 segundos o un poco menos, pues golpeamos con la maza y separamos la probeta del equipo para refrentar. Veis ahí en la foto cómo ha quedado la superficie de la probeta totalmente revestida de un baño de azufre que garantiza la perpendicularidad entre esa superficie y las generatrices del cilindro. Una vez que está refrentada la probeta, se rompe en una prensa universal y medimos la carga de rotura. Una vez que tenemos la carga de rotura, habrá que hallar la resistencia, que siempre es la carga partido por la superficie sobre la que se aplica esa fuerza, que es la carga partido o dividido por pi por r al cuadrado, sabiendo que r es 75 al cuadrado, ya que el diámetro de la probeta son 150 milímetros. La forma de rotura de la probeta es importante. En la parte superior veis 4 roturas perfectamente adecuadas, y sin embargo el resto de las probetas en la parte inferior son 4, 6,
8, 10, 11 probetas que están mal rotas. Ha habido algún fallo y esos resultados no me valen. Esos resultados son rechazables porque como debe de romperse la probeta, evidentemente es como veis aquí arriba, tanto dos conos unidos por el vértice, más o menos, o a base de fisuras verticales todo lo que es la probeta. El resultado de cada rotura, entonces, será la carga dividido por 314, que es pi, y por 75 al cuadrado. Veis ahí una probeta totalmente rota y bien rota, porque rompe las generatrices. El recorrido de los resultados de una misma masada no será superior a los siguientes valores: 0,13 en el caso de 2 probetas o 0,20 en el caso de 3 probetas, siendo el recorrido la resistencia de la probeta que ha dado mayor valor menos la resistencia de la probeta que ha dado el menor valor dividido por el valor medio de los resultados. Esto quiere decir que cuando tenemos dos probetas se admite una dispersión de valores del 13%, o sea, de 0,13 respecto al valor medio. Y cuando son tres valores los que tenemos, tres probetas rotas, se admite una variación, una dispersión de valores respecto al valor medio del 20%, 0,20. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo de dos probetas y ahí tenéis dos amasadas. Los resultados que han dado estas amasadas, ya la resistencia que ha dado cada rotura de probeta, pues lo tenéis ahí. En la amasada A tenemos 35 newton milímetro cuadrado la primera probeta y 30 la segunda probeta. Y en la amasada B 32 y 33 respectivamente. Hallamos la media de las dos probetas, 35 más 30 dividido entre 2 es 32,5 y la otra es 32 más 33 dividido entre 2, 32,5. Dan el mismo resultado como valor medio, pero si hallamos el recorrido de la amasada A, será el valor más alto, que es 35, la probeta 1, menos el valor más bajo, la probeta 2, 30, dividido por el valor medio, y me da 0,153. Y si lo hacemos con la otra, me da 33, que es el valor de la probeta que ha dado el resultado más alto, menos 32, que es la probeta que ha dado el resultado más bajo, dividido por la media, que sigue siendo 32,5. Y me da 0,03. Veis que en el primer caso, el recorrido de la amasada A, el valor del recorrido es mayor de 0,13. Sin embargo, el recorrido de la amasada B es menor de 0,13. Recordad que son dos probetas, el recorrido tiene que ser menor de 0,13. Eso quiere decir que no vale los resultados de la amasada A y son válidos los resultados de la amasada B. ¿Por qué no valen los de la amasada A? Porque hay una dispersión superior al 13%. Evidentemente, si una probeta da 35 y la otra da 30, hay una dispersión muy grande. ¿Ha habido algún fallo durante el proceso? Mantenimiento de probetas, confección de probetas, rotura de las probetas, refrentado de las probetas, lo que sea, pero ha habido un fallo. Luego no podemos fiarnos de esos valores. Y sin embargo, la amasada B vemos que el recorrido es muy pequeñito, de 0,03, quiere decir que las probetas han dado unos valores similares y totalmente fiables. Veamos otro ejemplo. En este caso son igual dos amasadas, pero son tres probetas. En vez de confeccionar dos, hemos confeccionado tres probetas y hemos roto las tres probetas de una y de otra, dando esos valores: 23,50, 23,50 y 22 en el caso de la amasada 1, 27, 22 y 20 en el caso de la amasada B.
Y veis que tanto la masada A como la masada B, el valor medio de las tres probetas me da 23. Veamos, igual que la vez anterior, el recorrido de cada una de las amasadas. El recorrido de la masada A será el valor más grande de los tres resultados de las probetas, que es el de la probeta 1 o la probeta 2, que tiene el mismo valor, 23,5, menos el valor de la probeta de menor resistencia, que es la 3, 22, dividido por el valor medio, que es 23, y me da 0,065. Veamos el recorrido de la amasada B. El mayor de los valores es la probeta 1, que es 27. El menor de los valores es la probeta 3, que es 20, dividido por el valor medio, que son 23, me da 0,217, 0,217. El valor máximo del recorrido cuando son tres probetas debe ser igual o inferior a 0,20. De tal manera que, como podéis ver, la amasada A tiene un recorrido adecuado, luego es válida y consecuentemente los valores de esas probetas son fiables, y sin embargo en la amasada B hay una dispersión superior al 20%, evidentemente hay una que tiene 27 y la otra tiene 20, son unos valores muy separados y consecuentemente no es válida porque algo ha fallado. No es que esté mal el hormigón, es que algo ha fallado en el proceso del ensayo. Tened en cuenta que esas tres probetas están sacadas de la misma hormigonera, que se ha hecho una sola amasada, que el que ha confeccionado las probetas es el mismo operario en los tres, que se han mantenido juntas en la obra, que se han llevado al laboratorio juntas, que se han metido en la cámara húmeda juntas, que todo el proceso se ha hecho igual y que incluso el operario que ha refrentado y roto las probetas es el mismo. Luego no debería haber esa dispersión de valores. Algo ha fallado. Se han leído mal los resultados en la máquina de compresión, se ha hecho el ensayo de compresión con una velocidad excesiva en una de las probetas con la máquina la prensa de compresión, y consecuentemente se ha disparado el valor. Vaya usted a saber, algo ha fallado. No es culpa del hormigón, es culpa del proceso de haber hecho el ensayo. En el código estructural hay unos requisitos que fijan para los hormigones, y estos requisitos es la resistencia característica mínima que debe tener un hormigón. Pone ahí resistencia mínima esperada. Bueno, está fijada como la resistencia que tiene obligatoriamente que tener un hormigón en función de el tipo de hormigón y de la clase de exposición ambiental donde esté ubicado ese hormigón. Antiguamente no era obligatorio, era recomendación, ahora es obligatorio. Quiere decir, si voy a hacer una obra en un ambiente X0 y con un hormigón armado, pues la resistencia que debo adoptar es la resistencia de 25 o superior a 25, pero nunca podré utilizar una resistencia inferior, aunque haya hecho los cálculos con esa resistencia inferior. Nunca podré utilizarlo porque es obligatorio. Ahí pone a pie del cuadro que la resistencia característica mínima alcanzable por un hormigón con estos valores es con cemento de categoría resistente 32,5 R y con un contenido mínimo de cemento y máxima reacción agua-cemento según fija el código estructural en otro de sus apartados. Veamos un ejemplo. Vamos a comprobar si los resultados obtenidos en los ensayos correspondientes a resistencia a compresión, el hormigón ensayado se puede emplear en un ambiente
XC2, recordad que XC es corrosión inducida por carbonatación, más XS1, XS es corrosión inducida por cloruro de origen marino. Tenemos ahí los valores de las roturas de las probetas. Han sido 4 amasadas las que hemos ensayado, con 2 probetas cada amasada, las que hemos confeccionado, y los resultados en kilonewtons, que como vienen expresadas los valores con las máquinas de las prensas de compresión, son los que veis ahí. Vamos a hallar la tensión de rotura a compresión expresada en newton milímetro cuadrado. Os he tapado los resultados para que practiquéis vosotros, porque es la forma de aprender y de fijar ideas. Por lo tanto, copiar el cuadro de resultados de las cargas de rotura y el cuadro de tensiones. Ahí tenéis el esquema de la probeta, cómo se carga y cuál es la resistencia. La resistencia será la carga partido o dividido por 3,14, que es el valor de pi, por 75 al cuadrado. Quiere decir, es la carga expresada en newton dividido por 17.725,5 milímetros cuadrados. Como viene en kilonewton, para pasar el valor de la carga a newton habrá que multiplicar todos los valores por 1000, de tal manera que, por ejemplo, en la primera probeta de la amasada 1 tendremos que será 1000 por 600,53 dividido por 17.725,50 y me da 34 newton por milímetro cuadrado. Así tendréis que hacer con todas las probetas A y todas las probetas B. Pues en marcha, hacedlo. Una vez que tenemos los resultados, ahí los tenéis, 34,32, 36,35, 35,30, 36,5, 36. Ojo, estoy leyendo la resistencia de las probetas de cada amasada, A y B. En la amasada A1 tiene una probeta A y una probeta B, la amasada A2 una probeta A y una probeta B. Ahora hallaremos la media. ¿La media de qué? De cada amasada, o sea, 34 más 32 dividido entre 2, etcétera. Y tendremos los valores. Las medias son 33, 35,75, 32,50 y 36,25. Y ahora tendremos que hacer el recorrido para ver si todas las amasadas cumplen con esa limitación de menor del 13%, porque son 2 probetas. El recorrido de la amasada A1 será 34, que es el valor más grande, menos 32, que es el valor más pequeño, dividido por el valor medio, que es 33, y me da 0,061. Calcular el resto de la A2, A3 y A4. Ahí lo tenéis, 0,061, 0,014, 0,154, 0,014. Hay un valor que salta a la vista, que es mayor de 0,13. Es la correspondiente a la amasada A3. Da 0,154. ¿Qué quiere decir? Que esa amasada no es representativa. Una vez más, repito, algo ha fallado en el proceso del ensayo. Como tenemos otras amasadas, pues lo que hacemos es simplemente anular los valores, porque no sabemos si está bien el de 35 o el de 30 o están mal los dos. Bueno, pues tenemos 3 amasadas. Las 3 amasadas las pongo ahí y lo que vamos a mirar es si vale para ese ambiente XC2 más XS1. Para ello miro el cuadro que acabamos de ver hace un momento, que viene en el código estructural, y veo que XC2 para un hormigón armado la resistencia es de 25 newton milímetro cuadrado. Pero para un
XS1, la resistencia es de 30 Newton milímetro cuadrado. ¿Cuál cumple las dos condiciones? Evidentemente el de 30 Newton milímetro cuadrado, porque estos son valores mínimos de la resistencia característica. Para que cumpla, que es XC2 más XS1, debe tener la resistencia mínima del hormigón 30. Como vemos, cualquiera de las tres amasadas representativas tiene una resistencia superior a 30 Newton milímetro cuadrado. Quiere decir que ese hormigón se está fabricando en condiciones para utilizarlo en este tipo de ambiente. Como veis, es importantísimo tener claros todos los conceptos. No ha variado mucho de lo que hablaba la instrucción EHE anterior a el código estructural, pero sí que hay cosas y matices que sí son importantes tener en cuenta y es bueno recordar. En la próxima lección vamos a ver las otras características mecánicas del hormigón. Espero que toméis buena nota y que participéis más en el canal. Quiero más participación, más comentarios en donde vienen los comentarios, que os suscribáis. Estamos cerca de los 20.000 suscriptores y va a haber sorpresa. Espero veros en el próximo vídeo. No faltéis, que paso lista.